Yo creo que es peor. Yo creo que es peor porque para los que somos padres sabemos lo que significa un hijo, toda la responsabilidad que uno tiene, me parece mucho más grave de lo que tu caso. Que mi caso. Yo creo que es mucho más grave, mucho más, que merece mucho más rechazo, me parece, esa actitud, que él ha logrado que mucha gente lo entendiera, lo avalara y apoyara. Lo que logró culturalmente en la gente y lo que está llevando a la práctica es muy importante. Se ha hablado de impuestazo en los impuestos patrimoniales en Córdoba por la actualización en este 2025 del inmobiliario, de rentas, en la mayoría de los casos 172%, según la versión oficial un 1% de los contribuyentes tiene subas por encima de ese 172% que refleja la evolución del RITE. ¿Qué mirada tenés? Tuvimos un impuestazo este año en rentas, ¿qué pensás de ese impuesto, del inmobiliario, de los impuestos patrimoniales? Creo que no soy la persona indicada para opinar. Casi como si me preguntás qué opinás de tu ex, digamos. No soy objetivo. Claro, me preguntás a mí, ¿qué opinás? O te contesto algo por compromiso o por bronca exagero. Hola gente amiga del 12, un gusto reencontrarnos en este ciclo de entrevistas con personalidades destacadas de diferentes ámbitos, charlas a fondo, en extenso, de temas de actualidad, de la coyuntura y también de temas más permanentes, más profundos, si se quiere, también temas personales. Hoy nos acompaña invitado de lujo Osvaldo Giordano. Osvaldo, gracias por venir, un gusto que estés acá en el estudio del 12 Stream. Gracias a vos por la invitación y participar de esta nueva experiencia. Ayúdame a presentar. Ex ministro de Finanzas de Córdoba durante 8 años, los últimos 8 de Schiaretti como gobernador. Efímero ex presidente del ANSES en los primer mes y medio de gobierno. 2 meses, sí, 60 días. Primeros 2 meses de gobierno de Milei. Y después antes, bueno, ex titular de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, muy reconocido economista, actualmente en la Fundación Mediterránea. Y déjame mencionar algo más que para mí es muy significativo. Capaz que a vos te avergüence un poco, pero un tipo valorado positivamente por dirigentes de diferentes ámbitos. Ejemplo, siendo él ministro de Schiaretti, juez, que era candidato opositor, lo destacaba y decía que lo quería como eventual ministro, o como ministro de un eventual gobierno suyo. También Patricia Bullrich, que era de un espacio político enfrentado al que, por cómo estaba conformado el mosaico político, el ajedrez político de aquel entonces, también ella te destacaba. Y así, gente de distintos sectores que vive elogiándote. Bueno, gracias. Así que bueno, no, son hechos. Después también tendrás tus detractores, seguro. Sí. Seguramente. Bueno, primer tema, uno bien del momento. Estuviste los primeros 2 meses al frente del ANSES de Milei. Tu sucesor, Mariano de los Heros, fue despedido por el presidente Milei. ¿Cómo viste ese proceso? No tenemos la información para saber cómo fue por dentro. Siempre es desagradable la forma, ¿no? De cierta virulencia en las vinculaciones. Es decir, si él realmente, Mariano, se extralimitó hablando cosas que políticamente el gobierno había decidido que no, es lógico, digamos, que haya un rechazo y de última, bueno, una situación extrema como el despido, pero también puede estar la hipótesis de que no, de que él era otro el motivo. Este gobierno, bueno, ha hecho una rotación enorme de funcionarios, así que me queda la duda en relación a eso y no tengo fundamento como para opinar. Sí me parece muy malo la rotación, ¿no? Porque tanto funcionario despedido. Y cada funcionario que llega es todo de nuevo. Quien asume ahora lo conocemos, porque él entró justo cuando nosotros nos fuimos al Fondo de Garantía. Y bueno, le va a llevar tiempo aprender, entender, armar equipos, propuestas. Entonces es un volver a empezar, yo creo, y en un organismo tremendamente importante como ese, yo creo que es muy malo. La ANSES es tremendamente importante. Muy importante y muy complejo. Imagínate que son 500 oficinas en todo el país, 14.000 empleados, millones de personas que interactúan por distintos temas.
Bueno, si haces bien las cosas ahí, podés hacer un buen aporte, ¿no? a la sociedad, pero si las haces mal, generas costo, no solo económico, que bueno, maneja un montón de plata, sino también de tortura para la gente, ¿no? Colas, bueno, enojos de la gente, maltrato, fraude, bueno, de lo que te imagines, que se puede dar en una cosa tan grande. Hablaste de fraude. Tu gestión efímera en la ANSES posibilitó que se destape el escándalo de los seguros que tiene complicado judicialmente ahora al expresidente Alberto Fernández. Bueno, ¿cómo venís siguiendo ese caso ahora con el paso del tiempo? Por supuesto, en el momento mucha sorpresa, porque nunca imaginábamos que una decisión que tomamos ahí podía haber repercutido de esa manera. No había ningún nexo entre el Alberto Fernández y el hecho que estábamos viendo. Yo me quedo más con la reflexión estructural y está un poco relacionado con lo que hablábamos antes, ¿no? Lo importante que es poner buena gestión en el Estado, porque eso no fue casualidad, simplemente decir, bueno, poner cuidado en lo que hace el Estado. Te diría que en ese momento no fue la decisión más importante ni la que más me preocupó, pero era evidente que ahí había algo mal. Bueno, de eso está lleno el Estado. Sí. Y entonces, digamos, mientras más demoremos tomar esas decisiones, bueno, más tiempo pasa lo que pasaba con esto, ¿no? Y cuando diste de baja los contratos, o uno de ellos, de los seguros de la ANSES, de los préstamos que daba la ANSES, ¿imaginabas que la trama alcanzaría al expresidente? No, para nada. Para nada, como te digo, había cosas que hicimos más importantes que esa en términos de volumen de plata. Diría que esta fue una cuestión secundaria. No fue un gran ahorro para la ANSES. No, ahorro era importante, pero hay algunos más grandes y no me pareció tan compleja, porque era muy obvio que no tenía sentido el seguro, al menos para mí. Por eso cuando lo tomé la decisión, si bien, bueno, por supuesto estaban los abogados, decían, bueno, tenés cuidado porque hay un decreto que te obliga, bueno, le puse mucha insistencia, lo veamos con racionalidad, esto no tiene lógica y tomamos la decisión. De manera que no fue algo, ni lo más mínimo pensé que iba a poner esa trascendencia, más pensé que iba a pasar totalmente desapercibido. Tema despidos del staff de Milei, un gobierno cuya orientación general vos acompañas, compartís, al menos eso has manifestado públicamente. En mucho de lo económico coincide con cosas que no las digo ahora, digamos, las dijimos, por ejemplo, en nuestro libro, en relación a que acá en la Argentina una cuestión central que explica la decadencia argentina y el mal funcionamiento del Estado. Entonces, que venga alguien y lo ponga en agenda me parece positivo. ¿Cómo lo está instrumentando? Bueno, ahí uno puede discutir. Por supuesto, es fácil hablar sentado acá, otra es estar ahí, ¿no? Tomando decisiones. Y bueno, hay otras cosas de estilo que sí, que no me gustan. No, apuntaba en esta dirección. Ya te pido sí. que me cuentes más del estilo, qué es lo que no te gusta, pero apuntaba en la dirección de los despidos y la rotación del plantel que acompaña al presidente. Otro despido resonante de los últimos días es el de la embajadora ante la OEA, Sonia Cavallo, hija del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo. Despedida por cómo opinó públicamente su padre. Ese caso se asemeja a tu despido, porque en realidad tu despido se fundó en el voto de tu pareja en la Cámara de Diputados, la diputada Alejandra Torres, cuando fracasó la primera ley de bases, ¿no? ¿Ves la similitud en las situaciones? Tiene mucha similitud, de hecho, bueno, Alejandra hoy lo planteó en la Cámara como un tema que merece reflexión. Yo creo que es peor. Yo creo que es peor porque para lo que somos padres sabemos lo que significa un hijo, toda la responsabilidad que uno tiene, bueno, de si le perjudica, que bueno, uno quiere hacer lo mejor para los hijos, y entonces que la perjudiquen a ella por algo que dijo el padre me parece mucho más grave de lo que tu caso. Que mi caso. Yo creo que es mucho más grave, mucho más, que merece mucho más rechazo, me parece, esa actitud, porque no tiene nada que ver, digamos, lo que diga el padre con el trabajo de ella. Así que la echen por su trabajo me parece... Sí. Como recién manifestaba con Mariano de los Héroes, bueno, si cometió un error, tal vez se justifique el despido. Pero por lo que dice el padre, tomar una represalia con la hija me parece ya muy grave. Más grave, digamos, que lo que me pasó a mí. ¿Estás en contacto con Domingo Cavallo? ¿Lo conoces? Sí, tuve la mala suerte, digamos, de juntarme con él el mismo día, el lunes, que pasó. Y lo noté, sí, muy dolido por la responsabilidad. Y yo lo entiendo realmente. Apenas pasó, me sentí identificado, digamos,
Porque uno tiene toda unas cosas con los hijos, ¿no? de responsabilidad, sobre todo quienes tenemos función pública, ¿no? Claro. De por qué lo condiciono, le complico la Lo vida. marco. Y en el caso de los hijos de él, mucho más, ¿no? Porque es una persona muy polémica. Bueno, de hecho, bueno, los 3 hijos están viviendo en Estados Unidos. Entonces, me pareció muy injusto, a la edad de él sobre todo, que tome una medida así. No lo justifico de ninguna manera, amén que además creo que es totalmente exagerada la reacción, porque yo leo, digamos, lo que él publica, es muy reservado, de hecho no ha dado notas, lo único que hace es un informe. No es que batalla públicamente contra el gobierno de Milei, Cavallo. Primero que lo que dice no es en contra del gobierno, sino muy colaborativo. Me consta que él, en la etapa de asunción previa, colaboró explícitamente, ¿sí? Tuvo varias horas hablando con el equipo económico sobre qué hacer, cómo hacerlo. Asesoró informalmente. Exactamente. Y noto hoy, digamos, todavía la misma actitud de colaboración, de preocupación por algunos temas, de la necesidad de alertarlo. Y si uno lee lo que escribe, realmente refleja eso, ¿no? Una actitud colaborativa. Entonces ese enojo, esa idea conspirativa de, bueno, de que toda crítica es ir en contra, me parece riesgosa, además, porque te volvés muy encerrado en lo tuyo y te quita capacidad, digamos, de escuchar cosas que por ahí tienen razón y te pueden ayudar a hacer las cosas mejor. Después de tu salida del gobierno de Milei, ¿has tenido oportunidad de contactarte con el presidente? Yo en realidad había tenido casi nula relación con él antes. De hecho, una sola reunión tuve con él charlando, que fue en la ocasión de la presentación del libro, de manera que era bastante antes de que... El libro Una vacuna contra la decadencia. Exactamente. Que es de 2022. Aproximadamente. Sí, él todavía... Además, fuimos a hablar con personalidades, no era la personalidad más importante, era que eso era más importante tener una reunión con Macri o con otra persona y no con él, pero nos pareció importante ir. Y después nunca más, yo no tuve relación con él. ¿Le fuiste a llevar el libro? Estuvimos con el libro, tuvimos una reunión, hemos estado charlando una hora y media, y eso fue todo. Yo y te voy hablando de mucho antes, ¿no? del gobierno de él. Mientras integraste su gabinete no tuviste reunión. No tuve. Y desde que dejaste el gobierno, desde tu despido, tampoco pudiste comunicarte con él directamente. No, sí tengo muy buena relación con muchos de los miembros del gobierno y por cuestiones profesionales hemos tenido reuniones, incluso hizo Federico Sturzenegger, bueno, hizo una presentación en la Fundación Mediterránea, bueno, estuvimos charlando con él, Vladimir Warni, el vicepresidente del Central, vino a Córdoba, tuvimos una en la Mediterránea, después me habló Bausili, el presidente del Banco Central, bueno, a Guillermo Franco lo conozco de hace muchos años, con Sandra Petovelo, yo no la conocía a ella, pero bueno, desarrollamos una muy buena relación los pocos días que trabajamos juntos. Podríamos decir que indirectamente, le guste o no al presidente, vos seguís colaborando. Indirectamente, informalmente. Sí, además yo interpreto que mi trabajo en la Mediterránea es ese, es tratar de colaborar para que las políticas públicas se hagan bien. Esa es la función esencial del IERAL de la Fundación Mediterránea. Es decir, es una institución que crearon un grupo de empresarios que dijeron, bueno, vamos a hacer algo que no vele por nuestro interés personal, sino para que a la Argentina le vaya bien en general, pensando que si le va bien a la Argentina, me va a ir bien a mí, pero que no mezclemos, digamos, los intereses de cada empresa o cada sector. Y ese yo creo que es nuestro rol, y lo que trato de hacer es eso, ¿no? de que desde la Mediterránea a colaborar a que se hagan bien las cosas. ¿Qué cosas se están haciendo bien en el gobierno de Milei? Creo lo más importante me parece que esto es apuntar a que con este Estado que teníamos no íbamos a funcionar bien. Es decir, que el tamaño del Estado. No tanto el tamaño, sino la mala organización. Un Estado con crónicos déficits financieros, siempre gasta más de lo que tiene, no importa la circunstancia, no importa el gobierno, liberal, de izquierda, el que sea siempre, si vos mirás la serie estadística, llevamos más de medio siglo donde siempre gastamos más de lo que tenemos. Y además un Estado que desprecia la eficiencia, lo que habitualmente nosotros en nuestra vida diaria hacemos, ¿no? Cuidar el peso, bueno, ¿qué puedo hacer mejor esto? ¿Cómo puedo ahorrar acá? Si tengo 2 opciones, el tratar de elegir la mejor. En el Estado como que da lo mismo, digamos, como que hay recursos ilimitados y se dilapida un montón de recursos, se desprecia mucho a la gente, es decir, se maltrata mucho a la gente con trámites burocráticos, con ineficiencia de distinto tipo. Bueno, todo eso yo creo que él tiene el enorme mérito de haberlo puesto como cuestión central y haber convencido a mucha gente de que ese es el problema central. Eso es algo que no ocurría antes.
éramos medio locos, digamos. Muy eficaz para cambiar culturalmente, para cambiar el eje de la discusión, del debate público. Totalmente. Es decir, identificar si, mira, estos que te dicen, no, el Estado presente, este que te ayuda, y que en realidad en el fondo sabe, no, el Estado que sirve para que los funcionarios tengan chofer, auto, para que haya corrupción, para que metan amigos en el Estado, bueno, todo estos desvíos que tenemos en el Estado. Bueno, yo creo que él ha logrado que mucha gente lo entendiera, lo avalara y apoyara la estrategia. Después, como te decía antes, no, llevarlo a la práctica eso no es tan fácil. No es tan fácil. Yo creo que hay montones de errores seguramente. Insisto, por ahí justificado, porque es difícil, sobre todo en un equipo que no estaba preparado. Es decir, yo no creo que él haya pensado que iba a ser presidente, pero me parece que lo que logró culturalmente en la gente y lo que está llevando a la práctica es muy importante. ¿Vos crees que parte de los errores, que me gustaría que ahora los listemos, los detalles, obedecen a esto, al factor, a lo sorpresivo que fue su triunfo electoral? Es muy difícil tener equipos. Yo creo que no es un debilidad de él. Yo creo que le pasó a Macri, ni que hablar a otros gobiernos. No es fácil tenerlos. Y cuando sos algo nuevo, recién armado, con poca experiencia, porque ni él ni su equipo más íntimo tenían experiencia. Nadie había estado en el Estado. Casi nadie. Yo lo veía con Sandra, persona a la que tengo afecto. Incluso Sandra es la ministra Petovelo. Ella no, había muy poca experiencia y bueno, lo complicado que era para ella, bueno, agarrar semejante monstruo como el Ministerio de Capital Humano. Y bueno, y uno lo ve en la práctica, si bien tuvo grandes aciertos, por ejemplo, eliminar los intermediarios en los planes sociales, algo que otros que sabían más no lo hicieron, bueno, ellos fueron capaces de hacerlo, pero bueno, vos ves la rotación de personal y de gente es muy desprolija. Ese sería el error más grande que le señalarías al gobierno de Milei. Por lo menos uno, sí, de los más grandes. El acierto de Sandra Petovelo, que recién mencionabas, la eliminación de la intermediación en los planes sociales, ¿cómo se explica que haya logrado de manera tan rápida e incruenta ese éxito? La verdad que por ahí la pregunta es cómo se explica que no lo hemos hecho antes, por ejemplo en el gobierno de Macri, que padeció, digamos, los bloqueos y todo esto. Piquete y demás. Yo creo que por la sencillez, digamos, casi por la obviedad de decir, que es lo que muchas veces en el Estado, ¿cómo se explica lo de los seguros? Y porque era obvio, digamos, de que no tenía sentido tener eso. Y por ahí, lo obvio en el Estado, por esto que decía antes, ¿no? de que ahí no rigen las reglas que aplicamos en el resto de nuestra vida, no se tienen en cuenta. Aquí se le puede ocurrir dar programas sociales a través de intermediarios que sabíamos que lo que hacían era recibir la plata del Estado para que la gente, en lugar de tener una asistencia, la obligaban a hacer las marchas para poder recibir más plata. Es decir, una cosa tremendamente perversa con la gente, en primer lugar, ¿no? Como la usaban a la gente, pero como sociedad. Porque sí, cruel con los más pobres, también con los afectados por los piquetes. Una crueldad total, una irracionalidad. El único que ganaba era el intermediario y todo lo demás enojado. Los que no recibían los planes, bueno, porque teníamos que pagar impuestos y padecíamos los piquetes. Y los que recibían, porque eran sometidos, digamos, con niños, no importaba qué, forzados, digamos, a ir a cortar calles. Osvaldo, las charlas en el 2 Stream son largas, por ahí no estabas acostumbrado a entrevistas tan extensas, así que toma agua. Cuando gustes. El dólar, ¿está atrasado el dólar? ¿Cuál, no? Bueno, en general, ¿está atrasado el oficial más los financieros? A ver. La discusión del atraso cambiario. La discusión de la cara. Sí. Objetivamente, es decir, los economistas medimos eso y decimos, bueno, ¿cómo está respecto al pasado? Es decir, eso es algo que habitualmente hacemos mucho los economistas y ahí es lapidario, sí, está mucho más bajo que lo histórico. El presidente ahí mezcla algo, pero él en el fondo lo que dice, bueno, pero las comparaciones del pasado no son válidas porque ahora es una situación distinta a la del pasado, lo cual también es cierto. Es decir, bueno, la situación de hoy no es distinta al pasado. No hay déficit, sería. Por ejemplo, no hay déficit, por ejemplo. Sustancialmente diferente. Eso es muy diferente. Y por ejemplo, bueno, tenés todo el sector de vaca muerta, mineral y demás que genera una cantidad de dólares que no las teníamos en el pasado. Por darte esos los dos casos de cosas muy diferentes al pasado. Entonces,
Históricamente sí está bajo. ¿Es sostenible esto? Y ahí empiezan las dudas. Yo me inclino a pensar de que sí, por esto que hablamos antes, ¿no? En eso le doy la razón al presidente de que aun cuando quisiéramos tener un dólar más alto no lo podríamos tener, porque ahora no está el déficit. ¿Por qué? Porque el déficit te genera pesos de más, y esos pesos que hacíamos los argentinos íbamos y compramos dólares, eso te hacía subir el dólar, eso no está más. Si además tenés sectores que generan muchos dólares que antes no estaban, por ejemplo los hidrocarburos, antes teníamos déficit energético, es decir, necesitábamos dólares para comprar gas afuera, bueno, ahora todo eso lo estamos sustituyendo, estamos produciendo e incluso estamos exportando, y si además le agregamos litio y demás, y cobre, va a haber una oferta de dólar. Lo que también es indudable es que con este dólar y con estas condiciones hay un montón de sectores que la están pasando mal y la van a seguir pasando mal. Y cuando te fijas, ejemplos, industrias de todo tipo, muchos servicios, bueno, el turismo lo veíamos con claridad, ¿no? Como a la gente le convenía irse afuera y te hace muy difícil atraer turistas de afuera. Y ahora, cuando te preguntas la causa y por qué tiene esos problemas, y bueno, te van a dar un montón de argumentos. El primero, los impuestos. Es decir, tenemos un montón de impuestos que nos hacen poco competitivos. Exportamos impuestos. Algo muy raro en el comercio internacional es que el productor argentino, cuando vende, tiene que cargarle ingresos brutos, tasa municipal, impuesto al cheque dentro de su producto. Su producción. Eso es exportar impuestos. Exportar impuestos, que es una aberración, digamos. Y hablar las retenciones también. Y de retenciones, bueno, ya es obvio, ¿no es cierto? Que bueno, si yo quiero exportar, pero me meten un impuesto del 20-30%, imagínate con qué condición. Entonces, si a eso le agregas una mala legislación laboral, si a eso le agregas que tenés infraestructura muy deteriorada, que tenés mucha burocracia, bueno, podés hacer un listado grande de razones por las cuales yo a este tipo de cambio no soy competitivo. Y tienen razón, y sería muy malo que esa persona cierre, porque eso va a dejar empleo, pérdida de empleo. Es decir, no todos podemos trabajar en vaca muerta y la minería, o en el agro, suponiendo que zafe de esta situación. Pero si no resolvemos todos estos otros problemas que quitan competitividad, es una Argentina que tal vez desde el punto de vista cambiario no estalle, pero sí va a haber problemas sociales. Por otro lado. Bien. Pero no visualizás una corrida cambiaria, al menos en el corto plazo. No pareciera, no. Yo creo que la tienen la situación bajo control por estos factores, no hay déficit, pero eso no quiere decir de que no haya problemas. Yo creo que hay muchos problemas, no los generó este gobierno, pero bueno, este gobierno los tiene que resolver, y mientras más demoremos en resolverlo, más vamos a sufrir este proceso. Yo noto muchos empresarios muy preocupados porque productores que técnicamente son eficientes, pero si yo no puedo competir contra los brasileros, porque cuando tengo legislación laboral mala, porque los insumos míos son más caros, porque pago un montón de impuestos que los otros no pagan, etc. Son todos temazos para desarrollar con vos. Impuestos, legislación laboral. ¿Qué es lo peor que tiene la legislación laboral argentina? La centralización de los convenios colectivos. Es decir, que hay mismo convenio para toda una rama de actividades en todo el país. Todo el país, todo tipo de empresa, no importa lo que es, y además tiene 40, 50 años el convenio. Entonces, lo que termina es, mucho no lo puedes cumplir, no se cumple, entonces entra en la legalidad, entonces eso genera riesgos, y no tiene la sensibilidad, la diferencia, ¿no?, entre una empresa grande, chica, una que está en Buenos Aires, en Córdoba o en Jujuy. Es decir, algo de reforma laboral ya metió Milei, la ampliación del periodo de prueba en las empresas. Sí, sacó en la indemnización por despido, había un plus que la encarecía muchísimo, sí, que se ha agregado. Eso no es suficiente. Para nada. Falta un montón. Yo creo que lo más importante falta ahí. Yo creo, no desmerezco lo que se logró, pero lo más importante falta. Y por ahí me da miedo, por ahí que dice, no, bueno, ya le hicimos. Yo digo, hemos hecho el 10% de la tarea. En el ámbito laboral, de la legislación laboral, en la modernización de ese marco regulatorio se ha hecho el 10%. Sí, para decir un número, pero... Así estimativo. Sí, lo ves, digamos, en el ámbito de ustedes, digamos, de los medios. ¿Viste? Las películas se hacen en Uruguay y no en la Argentina, porque cumplir con la normativa argentina te hace mucho más caro un proyecto. Entonces, en un mundo globalizado, bueno, vos perdés empleos, perdés oportunidades, proyectos, inversión. Sí, y son convenios
por lo que conozco, también muchos comedios que vienen de los años 70, otra realidad, una economía completamente diferente. Tema impuestos, hablaste de impuestos poco competitivos. Hay una crítica de muchos sectores empresarios y también del gobierno nacional a los ingresos brutos de las provincias. Y esa crítica, si se quiere, puede que esté apuntada a vos o a funcionarios que han ocupado los ministerios de finanzas provinciales como vos. ¿Por qué no se baja ingresos brutos? ¿Estamos en condiciones de bajar ingresos brutos? Bueno, soy la persona indicada porque yo lo intenté hacer, hicimos algo, pero creo que nuestra experiencia lo que demuestra es que podés hacer muy poco vos solo. Es decir, una provincia sola puede, digamos, de hecho hay provincias que tienen impuestos más altos que otras. En ingresos brutos. En ingresos brutos, pero... Córdoba está entre las que tienen de las alícuotas más altas. No. ¿No? No, no es cierto. Ese es un mito sí, no es de la oposición provincial. No es. Hay un montón de factores, porque, no sé, Santiago del Estero tiene impuestos muy bajos, claro, porque vive de la coparticipación, entonces no tiene es muy fácil, digamos, no tener impuestos. De hecho, casi la política de ellos no cobrar el impuesto porque total me viene la plata de la coparticipación. Porque son favorecidos por el esquema de coparticipación. Entonces hay mil factores, pero yo no creo que Córdoba sea la peor. No, la peor no es. Está claro que hay... Yo creo que está en el medio, sí. Del medio para abajo, digamos, parecido a Santa Fe, provincia de Buenos Aires, digamos, provincias parecidas también se parecen en temas tributarios. Yo creo que no hay forma de resolverlo solo, una provincia, ni ningún nivel de gobierno. Si no lo puede hacer solo la nación, que tiene también sus problemas, tiene las retenciones, tiene el impuesto al cheque, la provincia que tiene ingreso bruto, pero también tiene impuesto a los sellos, y los municipios que tienen las tasas municipales, que son ingresos brutos, peor todavía, porque son aún más distorsivos que ingresos brutos. Entonces, ¿por qué las tasas municipales son peor que ingresos brutos? Porque es lo mismo que ingresos brutos, pero aplicado más rudimentariamente. Entonces, por ejemplo, un tema kafkiano... Cuando las tasas están atadas a la facturación. No, vos supongamos, vende un celular, sí. Tengo un negocio, vendo un celular, y bueno, yo pago IVA a la nación, sí. Pago ingreso bruto a la provincia y le tengo que pagar una tasa al municipio, que muchas veces... Claro, ese tipo de tasas a la actividad comercial. A la actividad comercial, claro. Eso te encarece los productos, los servicios, el crédito, te encarece todo. Bueno, son los impuestos que exportamos. Es decir, un productor agropecuario dice, bueno, en general, por ejemplo, en Córdoba no pagan ingreso bruto. Ahora, cuando compran semilla o compran una máquina o compran un servicio, el mantenimiento, el sembrado hacer alguna infraestructura en su campo, bueno, paga ingreso bruto, porque todo lo que él compra está metido en ingreso bruto y está metido también la tasa municipal. Lo que te quiero decir es, tiene que haber una reforma más integral en la cual los tres niveles de gobierno digan, che, empecemos vuelta. No puede ser, digamos, que cuando yo venda algo haya tres impuestos adentro. Tiene que haber uno solo. Imposible. Que los tres niveles de gobierno sincronicen sus políticas. Del mismo modo que es imposible un esquema de coparticipación federal, necesario que haya uno distinto, cuando todas las provincias tienen que dar su aprobación. Bueno, yo tengo que decir que no hace falta eso. La vengo desarrollando. De hecho, publiqué un artículo con Diego Valenzuela sobre eso. Y creo que es posible ponerse de acuerdo en una reforma integral. No digo que sea fácil. Pero no es que la Constitución del 94 nos manda a que el cambio en la coparticipación federal, que está pendiente, tiene que ser aprobada por unanimidad por todos los distritos. La Constitución dice las provincias, no dice todas las provincias. Dice las provincias. Las provincias. Si digo lo literal, dice las provincias. Y si le metemos adentro, no hay ninguna reforma, incluso la propia Constitución no se aprueba por unanimidad, se aprueba si queremos modificar la Constitución no es por unanimidad. Esto que es de menor jerarquía de la Constitución no lo requiere. No debería requerir una... Y de hecho, si vos te metes más en detalle, lo que discutieron los legisladores, los constituyentes en su momento, encontrás, por ejemplo, una parte de la discusión que hablaban, bueno, ¿y qué pasa si una provincia no acuerda? Y ellos, en su idea estaba de que eran las provincias con la posibilidad de que alguna no acordara y había que ver, bueno, ¿qué hacemos con la provincia que no acuerda? De manera que yo creo que es un invento eso, que creo que está promocionado por los que se sienten beneficiados con la situación actual. Las provincias más chicas. Más chicas, que son mayoría. Bueno, acá hay un gran perdedor por lejos que es la provincia de Buenos Aires. Y Córdoba y Santa Fe. Córdoba, digamos, pero hay muchas que son beneficiadas y creo que han vendido esa idea de la unanimidad como una excusa para decir no lo cambiemos. Y así podemos estar décadas sin cambiarlo. Pero yo creo que la Constitución es clara
en cuanto que sí se puede, y que yo creo que hay una oportunidad ahora para hacerlo. Yo creo, por ejemplo, bueno, el gobierno de Milei tiene esa oportunidad de arreglar esto, que es coparticipación e impuestos, entonces que no paguemos 3 impuestos sobre lo mismo. ¿Sabés si hay en marcha algún equipo? ¿Tenés información de que haya algún equipo? No, pero bueno, justamente nosotros como IERAL y con gente, por ejemplo, con Diego, lo he hablado mucho. Diego, Valenzuela, el intendente del conurbano bonaerense, de 3 de febrero, sí, que era del PRO y se pasó a la Libertad. Bueno, con él lo hemos hablado muchas veces, hemos discutido mucho y yo creo que hay posibilidad. Tema de impuestos. Esto es muy de Córdoba, del debate de las últimas semanas en Córdoba. Gente tiene una pretensión federal, el 2 Stream. Nos ven mucho en todas partes, no solo del país, en otras partes. Gente que no es de Córdoba por ahí quiere adelantar esta parte de la charla. Se ha hablado de impuestazo en los impuestos patrimoniales en Córdoba por la actualización en este 2025 del inmobiliario, de rentas. En la mayoría de los casos 172%, según la versión oficial, un 1% de los contribuyentes tiene subas por encima de ese 172% que refleja la evolución del RITE. ¿Qué mirada tenés? Tuvimos un impuestazo este año en renta. ¿Qué pensás de ese impuesto, del inmobiliario, de los impuestos patrimoniales? A ver, sobre el caso puntual de Córdoba, creo que no soy la persona indicada para opinar. Creo que ¿Cómo no? 8 años ministro de Finanzas de Córdoba. Justamente por eso. Yo creo que es casi como si me preguntás qué opinás de tu ex, digamos. No soy objetivo. Claro, me preguntás a mí, ¿qué opinás? O te contesto algo por compromiso o por bronca exagero. Si no tengo objetividad y por eso trato de no meterme, digamos, en problemas donde yo estuve tanto tiempo y tan involucrado. Ahora, como tema más general, hay un problema en los sistemas tributarios, así como a nivel nacional pagamos, aunque suene mal, mucho impuesto al consumo y malos impuestos, IVA, impuesto al cheque, bueno, retención y demás, y pagamos poco impuesto a los ingresos, ganancias. Si uno lo compara con un país desarrollado, uno encuentra que proporcionalmente los argentinos pagamos poco impuesto a la ganancia. Pese a que tiene tanta instalación. Tanta mala, sí, negativa. Yo creo que es porque no tomamos conciencia de todo lo que pagamos de los otros impuestos, porque no se ven tan metidos adentro. A nivel provincial pasa lo mismo, es decir, es mucho más dañino, pagamos mucho más de ingresos brutos ellos que de impuestos patrimoniales. Y son mucho más regresivos, más negativos, digamos, ingresos brutos y sellos que los impuestos patrimoniales, que es algo más equilibrado en cuanto que quienes más tenemos pagamos más que quien menos tiene. Ajá. Eso es un problema que no es solo de Córdoba, ¿no? Se da en todas las provincias y creo que es un tema para esa discusión general del sistema tributario. Esa reorganización que habría que hacer porque también, digamos, acá nos pasa el problema de que tenemos 3 impuestos, es decir, vos pagás el impuesto municipal, pagás la provincia y eventualmente pagás bienes personales a la FIP. Claro, por ese mismo inmueble. El mismo inmueble. Del inmobiliario. Triple burocracia, triple problema para el contribuyente, todo negativo. Bueno, pero un debate muy de la Córdoba de estas últimas semanas. Si vos hubieses estado a cargo de una redacción periodística, ¿no compartirías la idea de titular impuestazo una actualización del 172% interanual del inmobiliario urbano? A ver, los impuestos patrimoniales tienen montones de dificultades desde el punto de vista político por ser transparentes. Yo creo que son mejores impuestos que ingresos brutos, pero son mucho más difíciles porque bueno, la gente lo ve. Yo creo que en realidad es una virtud, pero bueno, desde el punto de vista de quien tiene que tomar decisiones es complicado. Vos tocas ingresos brutos y podés recaudar mucho más y la mayoría de la gente ni se entera de lo que está pagando. Este porcentaje del 170 entiendo que viene de la inflación pasada. Sí, y de actualizaciones menores a la inflación en ejercicios anteriores. Claro, entonces, que a la inflación de hoy es una exageración, obvio. Pero hoy el ciudadano promedio, el vecino promedio de Córdoba, ciudadano, contribuyente de rentas del inmobiliario, paga del inmobiliario mucho menos de lo que pagaba a valores constantes de lo que pagaba hace 10, 15 o 30 años. Sí. O sea, cada vez pesa menos. Pesa menos, eso está clarito. De hecho, el inmobiliario
Por más No, que uno muestre el sobrón y diga, a mí me vino anual 800.000 sí, pesos. pero yo le preguntaría a esa persona, lo que pasa es que no lo sabe, ¿cuánto pagás de ingresos brutos? En todo lo que vos compraste, suma todo lo que vos Cuando va al compraste. súper. Cuando Claro, sacale, no sé, el 10% probablemente tengas de ingresos brutos en promedio en todos los productos que vos comprás y a fin de mes gastaste... 10% promedio del ticket es ingreso bruto. Hay productos que sí. Es re difícil saberlo porque como se aplica en las distintas etapas, el mayorista, el minorista, saber exactamente cuánto ingreso bruto hay en un producto es súper difícil. 10% Pero supongamos en una camisa. Gracias a la gente de Azaro que me da ropa tan linda. En una camisa, 10% de ingreso bruto más 21 de IVA. sí, si tenés de impuestos, lo han dicho en la Unión Industrial, 40, 50% de impuestos, 40 fácil. Y dentro de ellos, ingreso bruto, te diría que es una carga importante. Entonces, impuestazo, porque lo ves y demás, pero saca la cuenta cuánto te cobra la provincia, por ejemplo, en ingreso bruto, o en sellos, cuando compras un auto, la tarjeta de crédito. Sí, los sellos de la tarjeta de crédito. Ese lo ves dentro de todo, pero hay cosas... ¿Cuánto es? ¿2% o 1%? Uno y pico, sí. Bueno, tantos temas para hablar, Osvaldo, que todavía no abordamos tu especialidad, la cuestión previsional, las jubilaciones. Todo fácil, ¿eh? Un tema, no, aparte un tema piantabotos, porque hablar frontalmente, para alguien que ha estado en la función pública, de este tema, me imagino que es piantabotos. Más de una vez te habrás tenido que morder la lengua y decir esto no se puede decir. Es duro, sí. Sí, porque es un tema súper difícil, ¿no? No es solo en Córdoba, Sí. en la Argentina, en el mundo, ¿no? O sea, viste los conflictos que hay en muchos países. Pero hay países que lo hacen mejor y otros peor. A ver, te invito a que lo segmentemos. Las jubilaciones nacionales, la ANSES. ¿Qué viene haciendo Milei? Está licuando a los de ingresos, los de menores ingresos con el bono congelado. ¿No? El bono, el plus de 70.000 pesos congelado. Se van licuando a gente que mayoritariamente no tuvo aportes, ¿no? Los que están en la mínima, que no completó los aportes. Sí, a ver, el gasto previsional se había licuado ya antes de que llegue Milei. Sí, viene licuándose. Viene licuándose de hace rato, luego de haber subido muchísimo, ¿no? Nosotros hace 4 años teníamos un gasto previsional por encima de países con demografía parecida a la nuestra. Es decir, evidentemente había habido fruto de las moratorias, que se jubiló un montón de gente sin aporte y demás. Teníamos un gasto altísimo, difícil de sostener. Eso se licuó de la peor manera, ¿no? Porque fue con la inflación. Y lo que hizo este gobierno es, bueno, en cierta medida mantener esa licuación. Porque, esa dinámica. A partir de ahora empecemos a actualizar. Encima se comieron un pedazo de la inflación de enero, ¿te acordás que tuvo esa polémica? Y después, bueno, está este pedazo del bono que no se actualiza. Bueno, pero paralelamente hubo un cambio de dinámica que fue posterior a tu salida, que mejora la situación de los jubilados con respecto al marco legal anterior, que es la actualización por inflación mensual. Sí. O sea, los jubilados que están bien por encima de la mínima, podríamos decir que hasta están mejor en virtud de decisiones del gobierno de Milei de lo que estarían si no se hubiesen tomado esas políticas. ¿Es correcto eso? Sí, lo que pasa es que, bueno, partiste de un nivel bajo. Es decir, como que diciendo, bueno, a partir de ahora no seguís perdiendo. Venían perdiendo muchísimo en los últimos 3, 4 años y a partir del año pasado, cuando se cambia la movilidad, empieza a reconocerse la inflación. Una parte de la de enero, que hay una pérdida grande porque de 20 y pico por ciento se le reconoció solo un 10%, y a partir de febrero sí, toda la inflación, es así como que a partir de ahora no perdes más nada, lo cual no es poco, digamos, en la tranquilidad de la gente, se dice, bueno, a partir de ahora no me van a volver a licuar, pero bueno, tener el problema de fondo. El problema de fondo. De fondo bueno, de toda la gente que cobra poco, injustamente poco, y sabiendo de que esto va a empeorar, porque eso por ahí es difícil de decirlo, pero tenemos que ser sinceros. La demografía te está diciendo que vamos a ir peor. Cada vez menos gente aportando, cada vez menos cada gente vez, trabajando. Cada vez vivimos más, así que vamos a estar más tiempo. Y jubilados, claro. Y cada vez nace menos gente. Sí, entonces, la combinación de esos dos factores hacen que sobre jubilaciones vamos a volver a discutir en la Argentina. A ver, lo que nos está diciendo es, che, hagan algo, porque estamos mal y sabemos que vamos a estar peor. Es decir, no va a venir de arriba alguien que nos salve, sino que algo hay que hacer porque todo indica de que vamos a estar peor. No nos podemos hacer los distraídos respecto a eso. ¿Y qué es ese algo? ¿Lo tenés en claro? Sí, o sí. Si alguien lo tiene en claro acá, en la Argentina. Mira, no me he estudiado mucho. Yo no creo que haya una solución mágica, ni fácil,
pero hay muchas cosas por hacer. Es decir, nuestro sistema tiene un montón de regímenes especiales, de gente... Es decir, en general siempre se toma como modelo el régimen general, que en general es perjudicado, pero en realidad la mayoría tienen tratamientos especiales que lo ubican en una posición distinta. Entonces, bueno, ser iguales ante la ley previsional sería un gran paso. Que no haya regímenes especiales. Claro. ¿Cuáles son los famosos regímenes especiales de docentes? Los más masivos, sí, después tienen más, cosas más chicas, minería, bueno, las cajas provinciales tienen también, bueno, las cajas seguridad. O sea, los estatales de 13 provincias, incluida Córdoba, tienen algo distinto. Tienen un régimen distinto. Quienes pasaron por el sector público provincial o municipal dentro de esa provincia. Después tenés, bueno, toda la justicia. Eso no debería existir más, debería estar todo unificado en la ANSES. Por lo menos que haya reglas generales y que todos estemos iguales. Después, si alguien, por X razón, aporta más y para jubilarse mejor, debería estar la posibilidad de hacerlo. De hecho, en el mundo existe eso. Que voy a decir, bueno, tengo un régimen general con reglas bastante claras y homogéneas para todo el mundo. Y después la alternativa de que, bueno, yo si soy más previsor y, bueno, quiero tener una última etapa de mi vida mejor, bueno, ahorro. Un ahorro extra. Exacto. Pero las cajas provinciales, ¿tienen que seguir existiendo? ¿Tiene lógica que sigan existiendo? Yo creo que es muy difícil, yo no creo que sea una solución decir, bueno, que pasen al ANSES, porque tendría que, en muchos casos... Es lo que hicieron en los 90 la mitad de los distritos. Claro, pero digamos, en muchos casos implica modificar la Constitución, entonces digo, no es una solución tan simple. ¿Qué Constitución? Las provinciales. Entonces, digo, pero sí podría uno buscar algún esquema, que es el que está hoy en la normativa, solo que no se cumple. Es decir, bueno, que la provincia reciba lo que al ANSES le costaría si lo estuviera administrando. Es decir, bueno, le doy a Córdoba lo que a mí me costaría bajo las reglas nacionales, no las reglas que aplica a Córdoba. Entonces, que Córdoba reciba esa parte. Eso pondría más en pie de igualdad a toda la provincia. Pero bueno, son muchos los problemas. El sector judicial tiene un régimen especial. Es otro de los regímenes especiales a homogeneizar. Seguridad, que además ahí te meten temas del laboral, ¿no es cierto? Bueno, hasta dónde un docente o un policía... tiene que jubilar tanto más jóvenes que el resto. Bueno, hay muchas cosas. Yo creo que otro tema que hay que revisar es la pensión de la pareja. El Código Civil modificó el concepto de pareja, diciendo, bueno, son personas que tienen un proyecto de vida común, bueno, pero eso cómo lo lleva a la práctica, es decir, bueno, con quién lo tengo. Entonces, en la práctica lo que está pasando es mucha conflictividad y como toda persona a determinada edad se jubila, en la práctica está llegando que cada vez más gente tiene doble beneficio. Porque tiene su jubilación y la pensión. No debería, si tiene jubilación, ¿no debería tener pensión? A mí me parece, hay distintas soluciones en el mundo. Algunas, por ejemplo, dicen, bueno, que opte por una o por la otra. Otras dicen, bueno... si la pensión es más alta que la jubilación. Claro. Que se quede con un solo beneficio. Que sea un beneficio es una alternativa. Otros países dicen, bueno, si la pensionada es muy joven o pensionado es muy joven, que por un tiempo se le da y después no, es por un tiempo acotado. Yo creo que sería mejor por ahí un esquema de aporte voluntario. Así, bueno, si yo quiero darle un beneficio a mi pareja, por X razón, y bueno, que sea algo voluntario, yo decido quién es, porque además lo importante es identificarlo, porque el tema es que cuando fallece una persona, no está tan claro quién es el beneficiario, y ahí aparecen los conflictos y los riesgos de discrecionalidad, es decir, se lo doy a uno u otro. Sobre lo del doble beneficio, el caso de la expresidenta Cristina Kirchner, ¿qué opinas? Imagino que estás en contra de que lo que ella hizo y por lo que ella batalla judicialmente hoy, que es el doble beneficio. Lo que pasa es que ellos tienen un régimen especial dentro... Los expresidentes. Los expresidentes tienen un régimen... La jubilación por expresidenta y la pensión especial por viuda de un expresidente, que suman decenas de millones de pesos. Y que hay muchas. Sí, hoy deben ser. Sí. No depende de cuándo vean este video, pero ya debe estar en los 40 millones la suma, ¿no? Sí. Me parece a mí que en el caso específico de los expresidentes han forzado la norma para poder darle las dos. Lo que pasa es que cuando se judicializó y la justicia
ANSES dejó, digamos, que la justicia le diera a favor y no Sí. lo operó. La ANSES de Alberto y Cristina, Sí. la ANSES del kirchnerismo, Lo cortó, digamos, ahora se jugó cortó. a favor Sí, del doble beneficio. Del doble beneficio. Ahora, como regla general es legal y existe, de hecho. Perdón, ahora le sacaron los dos por lo de la condena judicial, con ese argumento. Sí. Que yo creo que jurídicamente va a ver si eso se sostiene o no. Judicialmente, digamos. No lo tenés claro. No. Yo creo que no va a ser tan fácil. Y por eso digo la importancia de una reforma, de arreglar todos esos temas, de dejarlos claros, de ser muy cuidadosos Yo lo padecí mucho en la caja, ¿no? Cuando vos tenés normas ambiguas, después es difícil aplicarlas. Y a mí nos pasaba, por ejemplo, la cuidadora de una persona, fallece la persona, y viene la cuidadora a decir, yo convivía con esta persona. ¿Convivía en calidad de qué? ¿De enfermera o...? Sí, pero te decía, yo era pareja. Además, casos donde se casaban, pero decían, bueno, pero este casamiento es un fraude, porque en realidad no era. Te pueden parecer millones de cosas. Por eso digo, es bueno hacer bien las leyes. Edad de jubilación. Hoy en la Argentina tenemos 60 las mujeres, 65 los varones, y la opción de mantenerse activo hasta los 70, que eso es algo medio nuevo, del 2018. De la época de Macri, sí. No sé si hay mucha gente optando por quedarse en el trabajo hasta los 70, si tenés el dato. Sí, hay. Son la mitad, menos. No sabía el porcentaje, pero sé que hay muchos casos. Hay gente que opta por eso. Sí. Para vos, ¿a qué edad habría que establecer la jubilación? Obviamente es algo muy... ¿Tiene que estar unificada? ¿Varones y mujeres? Primero, yo creo que el gran cambio en Argentina sería que todo sea muy igual ante la ley, es decir, que haya una única edad, independientemente de todo. 65 años es algo... Está bastante en línea con lo que pasa en el mundo. A la demografía argentina, te diría, no es baja, yo no la tocaría, digamos, la de 65 años. Sí prevería... No la subiría. No la subiría, no. Prevería que sí se vaya modificando con el tiempo, porque nosotros más o menos por año aumentamos, los humanos, digamos, los argentinos aumentamos la expectativa de vida un mes. Entonces, si uno, digamos, a partir de ahora, bueno, alguna reforma, bueno, fijemos a todo el mundo 65 y a partir de ahí vamos corriendo un mes por año, bueno, irías acompañando el proceso demográfico. Pero no tiene mucho sentido la discusión de 65. El problema es que la mayoría de la gente no se jubila, tiene una edad más menor. Eso como principio general. Y la otra, que habría que encontrar la vuelta para que sea algo más flexible, porque yo lo que noto es que, creo que seguro muchos van a compartir conmigo la idea de que uno llega de distintas maneras a esa edad. Y hay gente que por allí tiene la posibilidad y las ganas de seguir trabajando, y bueno, que esté abierta esa posibilidad, como algunos que por ahí quieren adelantarla porque tienen recursos. Eso ya existe o no. Digo, la posibilidad de diferir la jubilación hasta los 70 ya existe. ¿Vos Eso, crees que se tiene que postergar más? Eso está, pero regularlo mejor, digamos. E incluso por ahí decir, bueno, yo si quiero los 60, aceptando una jubilación más baja, también que tenga esa opción. Que no sea algo tan rígido que hay un día de que yo cumplo los 65 y se me cambia todo y como que me fuerzan a tomar una decisión. Hacerlo más menos traumático al paso. Incluso en países más desarrollados hasta hay modalidades mixtas, ¿no? De medio trabajador, medio jubilado. Es decir, romper esa cosa tan dura que por ahí es, de que decir, bueno, de golpe me tengo que cambiar porque la ley me lo impone, a algo que sea más decidido por la gente. La posibilidad de que los activos hagan aportes a un administrador privado, lo que conocemos como FJP en la Argentina. Yo creo que es imprescindible, sí. Darle la posibilidad a la gente de mejorar su jubilación en base al ahorro, pero para lo cual, con todo nuestro antecedente, va a ser difícil restablecerlo, ¿no? De que haya confianza de que, bueno, yo pongo plata ahora y dentro de 10, 20, 30 años esa plata va a estar. Que el trabajador no va a confiar lo suficiente en el país, en que se sostengan las reglas de juego. Sí, que haya un resguardo, claro, que haya un resguardo. Yo creo que hay que hacerlo, de hecho la mayoría de los países lo tienen. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto. Está instalado el mito de que no, que Chile y pocos más. No, Chile lo que tiene es que era el aporte que todo el mundo estaba obligado a una FJP. Ya no. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho el modelo uruguayo. El modelo uruguayo tiene un sistema básico público en el que todos aportan, que te garantiza una prestación básica,
Y para la gente de ingresos de medio para arriba, que tiene posibilidad de ahorro, la posibilidad de una FJP o llamémoslo como querramos, de ahorrar para mejorar su ingreso. Creo que es el mejor modelo. ¿Por qué? Porque la gente de bajos ingresos no tiene capacidad de ahorro suficiente como para garantizar la jubilación, por lo tanto tiene que haber ahí una ayuda del Estado. Pero de ingreso medio para arriba, con el ahorro propio lo puede lograr, y en la medida en que haya incentivo a hacerlo, la gente seguramente lo va a hacer. ¿Qué te parece? Casi que se adivina la respuesta, pero te hago la pregunta igual con la fórmula de rigor, como si no conociéramos tu respuesta. ¿Qué te parece que el gobierno nacional haya suspendido los giros a las provincias por los regímenes provinciales que benefician a los estatales de esas provincias? Caso Córdoba. Que haya la nación eliminado esos aportes que venían muy menguados ya de antes. Sí, en realidad no lo eliminó. Dice que lo va a hacer cuando tenga la información, la auditoría y demás. Lo suspendió hasta con lo cual demuestra de que están en obligación. Yo creo que es una de las... Al principio te acuerdas, hablábamos, bueno, una manera de bajar el gasto público, tener equilibrio fiscal con algunos instrumentos rudimentarios. Este es uno. Yo creo que ahí lo que en realidad el Estado Nacional no está ahorrando plata, está generando una deuda, porque eso en algún momento lo va a tener que pagar. Y es tremendamente injusto y distorsivo del sistema federal, porque todas las provincias sacrifican ingresos en favor del ANSES. Por ejemplo, el impuesto al cheque, que debería ser coparticipado, no se coparticipa. Si ninguna provincia recibe nada, va todo al ANSES para mejorar el presupuesto de ANSES. ¿Qué hace ANSES con esa plata? Y en parte cubre el déficit de las provincias que transfirieron su caja. Si cubre el déficit. Debería ser eso. Las que transfirieron, sí. Sí. Es decir, claro, con la plata de las provincias en general, de todas, cubre el déficit de algunas. Las que en los 90 transfirieron sus cajas al ANSES. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad Autónoma. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la más rica del país, está recibiendo plata de los cordobeses, de los santafesinos. Para los jubilados. Para los jubilados mientras que los jubilados de Córdoba, de Santa Fe, los tienen que pagar los cordobeses. Así como que los cordobeses pagamos 2 veces lo mismo. Entonces, no resiste el menor análisis. Esos son, en el caso de Córdoba, 20.000 millones de pesos por mes, más o menos. Sí, debe ser, ya perdí la cuenta, pero es una cifra importante y muy negativa para el presupuesto general de la provincia, ¿no? Vos ves unas cuentas públicas de una provincia con caja y sin caja y hay una diferencia enorme. El que le mandó la caja al ANSES tiene... En los 90. En los 90 tiene muchísimo más recursos que el que no. ¿Y eso cómo se corrige eso? Vos decís que más tarde con la justicia ordenando que... Va a ser la justicia. El tema es que, bueno, estas controversias, ¿no?, entre provincia y nación, la Corte las maneja a sus tiempos. Ojalá que antes se llegue a una resolución, que no es más que decir, che, tratame igual que el resto. Es decir, que las provincias que no transfirieron le pague lo mismo que le hubiese costado si lo hubiese transferido. Bueno, Osvaldo, tus ambiciones políticas, tus expectativas... Mira, tu meta. Sí, estoy súper cómodo donde estoy, porque creo que hago lo mismo que hacía antes, solo desde otro lugar. Comandando equipos de estudio de la Fundación Mediterránea. Claro, pero en el fondo es lo mismo, es decir, tratar de que se mejoren las políticas públicas. La Fundación Mediterránea, que está sostenida por grandes empresas, no solo de Córdoba, también del país. Sí, no solo grandes, hay pequeñas empresas también, porque no se nota tanto, pero son muchas empresas de distinto tamaño. Y podemos participar en la discusión de políticas públicas, venir a tu programa, discutir, opinar, hacer nuestro aporte. Creo que de la misma manera, digamos, que si uno estuviera del otro lado, ¿no? en la función pública, tiene una adrenalina distinta, un trabajo del otro, por ahí te atrae o no, depende, tiene sus pros y sus contras, digamos, cada uno. Así que no me desespera, digamos, estar de un lado o del otro. Ahora me toca estar de este lado y trato de disfrutar. ¿No te ves votando en el Congreso leyes sentado en una banca como tu pareja Alejandra Torres? Ya solo pensar en sentar a quién voy a tener al lado, mejor no. me va a condicionar. ¿Compartir el trabajo? No. ¿No querés ir al Congreso? Mirá, no me parece futurología, hoy no tengo ninguna
canal, digamos, como para llegar, pero tampoco quiero ser hipócrita y decir, che, mira, mañana aparece algo que me atraiga y así como he cambiado varias veces en mi vida, vuelvo a cambiar. No es que esté aferrado a algo, pero tampoco estoy preocupado, digamos, hay muchos que se dedican a la política, que llegan a un lugar y ya están pensando en el próximo y trabajando en el próximo. Trato de hacer lo mejor que puedo donde estoy, me siento en un lugar cómodo y estaré ahí todo lo que tenga que estar, digamos. ¿Por quién serías candidato? Calzás con varios espacios. No, Tu perfil, digo, sí, calza con sí. varios espacios, principalmente, bueno, por el espacio de lo que hoy conocemos como Hacemos Unidos por Córdoba, que hoy tiene como máximo referente al gobernador Sallora, y en ese bloque, en ese espacio está tu pareja Alejandra Torres en el Congreso. Sí, no, a ver, yo con Schiaretti trabajo un montón de años, tengo buena relación, seguimos en contacto, pero no Te han por eso. elogiado tanto de Juntos por el Cambio, en su momento te convocó Milei, tenés buenos vínculos con funcionarios de Milei, digo, también podría ser candidato de otros espacios. Pero ya se me quedó en el Yeral. Bueno, Alejandro, ¿seguís corriendo? En una época corrías. Sí, sí. ¿Salís Ahora, a correr? sí, sí, estoy corriendo, con mucha por ahí, los años van generando. ¿Edad? 64. 4. El año que viene tendrías que jubilarte, según la legislación. Si no cambian la legislación. Osvaldo, un placer. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a vos por la invitación. Quedaron un montón de temas afuera, así que habrá nuevas invitaciones. Con acá todo en los gusto, streams. la pasé muy bien, así que con todo gusto. Gente, muchas gracias por haberse prendido a esta charla. Nos vamos a reencontrar en cualquier momento en este ciclo de entrevistas con grandes personalidades. Muchísimas gracias a las autoridades del 12, a todo el equipo del 12 Digital, del 12 Stream, por el apoyo, y también a OSDE, a la gente de OSDE, por el acompañamiento a esta propuesta periodística. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta la próxima. Chao, gracias.